Buenos días, licenciado. Días, licenciado. Buenos días con todos. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Bueno, buenos días con todos, menos con los que saben quichua. Buenos días, Días, licenciado. A los que saben quichua, ay, tutamanti mashikuna. Buenos días. Buenos días. Ayutamanti mashikuna. Ay, tutamanti mashikuna. Okay. Bueno, demos un minuto a que se ingresen sus compañeros para iniciar clases. Bueno, me interesa. ¿Está Daniela? Buenos días, profe. Daniela. Sí, sí está Daniela. Pues es que a Daniela no le preguntamos si ganaba o perdía Ecuador, por eso empató con Colombia. Ya me dicen para que no me pregunten. Ya para la próxima. Es que me olvido, a veces no. Es que ella es de la suerte, dicen, ella es de la suerte. Había una vez un conejito, no me acuerdo, un delfín, que adivinaba los partidos. Pero ahorita la tenemos a la Daniela. Ya me dice animal, mejor ya me No, pone con conejo. La plena. En sentido figurado, así sí le dijo animal. Es que todo es cuestión de percepción, todo es relativo, como dicen en física, todo es relativo. O dice, tienes muchos seguidores, que sean 10 en Instagram es poco, pero 10 en un callejón vacío a oscuras. Bueno, ok, creo que estamos la mayoría, podemos iniciar ya las clases. Recuerden, estamos viendo química, siguiéndonos ya del módulo. La anterior semana, bueno, no tuvimos clases, solo el día domingo, pero hay algunas personas que no tienen el día domingo. Ya deben tener, a la cuestión que quiero llegar, ya la mayoría debe tener el módulo. De lo que me comentó Anita, muchos ya fueron a la oficina. Y si no tienen el libro, yo voy a mandar de ver ahora del módulo. Lo que puede hacer es pedir fotos a su compañero antes de que resuelva, ¿sí? Para que vaya copiando. Bueno, si puede darle después también ya, depende de su compañero. Pero sería antes para que pueda resolver, pueda llenar. Bueno, eso comunicación. Vamos a seguir avanzando con los temas. Recuerden, ahora sí, los que tienen el módulo a mano, vamos a la página. Esperen, solo les acepto a sus compañeros. Ok, nuevamente, vamos al módulo de química. Estamos en el tema. Y recuerden, ¿cómo usted también puede guiarse el día del examen? ¿Qué temas? Buenos días. El día del examen, ¿con qué se puede guiar? Es con el módulo. Todo lo que está en el módulo entra al examen. Bueno, obviamente si le digo tal tema, o buenos días, tal tema no vimos o no va en el examen, usted ya puede señalar que no va en el examen. Ok. Estamos en el diagrama de Pauling, me he quedado aquí en el libro. Eso creo que estamos haciendo la siguiente semana. O la anterior semana. Ok, diagrama de Pauling, ya vimos todo esto. Y vamos a la tabla periódica y los elementos químicos, bueno, los elementos. Licenciado, una pregunta, no hemos dicho nada en el libro todavía. En el libro, quien revisa al final el libro soy yo mismo soy el que revisa los libros, así que no se preocupe, si usted quiere seguir repasando los temas, puede llenar el libro, pero por ejemplo, los deberes que yo envío, cuando yo revise el libro, va a ser simplemente desde la unidad que les mando, no les puedo revisar algo que yo no les he mandado, es algo injusto, sí, es algo como que, o sea, no es posible, en mi materia, ya depende de sus otros profes cómo hagan, pero de mi materia es injusto revisarles la unidad, perdón, los temas 1, 2 y 3, que nunca les mandé, ¿sí? Pero si usted quiere seguir repasando, puede llenar esos temas, ¿sí? Ok, pero muy buena pregunta. Ok, pilas. Pero otra cosa es, profe, ¿sabe que conseguí recién, nada más ya acabando el año, profe, recién conseguí el libro, entonces me puede calificar desde el último tema. No, yo tengo que calificarle desde donde vimos, no desde el último tema que él llenó. Así que pilas, conseguirán lo antes posible los que no tienen, todavía los que no tienen.
Ok, vamos al módulo. Como yo sé que algunos todavía no tienen, les comparto aquí el módulo un ratito. Ok, página 18, tabla periódica de las propiedades de los elementos. Ya tenemos tablas periódicas. Les dije que compren, que consigan, que se descarguen del celular, ya tienen. Pero para los que no tienen, en la página 18 de su libro está una tabla periódica para que puedan guiarse. Fíjense lo que les decía, en la tabla periódica siempre vamos a tener, sea la que sea, vamos a tener una simbología, de qué es o cómo se representa la tabla periódica. Fíjense, aquí está en la parte inferior izquierda, ¿sí? Pero bueno, eso ustedes ya saben, peso atómico, número atómico, el símbolo, ¿sí? Ah, y sigue habiendo personas, me mandaron trabajos, no digo que esté mal, bueno, está mal, pero o sea, no les voy a bajar mucho la nota. Recuerden, siempre en los elementos químicos, la simbología, la primera letra con mayúscula y la siguiente con minúscula. No por hacer, se podría decir, más bacana el ejercicio o el deber, pone, por ejemplo, el sodio. El sodio le ponen así y dicen, porque se ve más bonito, dicen, profe. Aquí nuevamente. Es bueno comenzar desde ahora con eso. Ok. No sé, no se ve yo no le veo sí se ve. La pantalla. Entonces, así es la forma correcta de escribir el sodio. La primera con mayúscula y la siguiente con minúscula. Algunos dicen, para que sea bacano, escribo así el sodio, es Na. Entonces, esto está mal. Y las orangues revisado no mata gente. Así dicen el refrán. Ok. Sigamos con lo que estábamos del tema. Listo. Ayúdenme con la lectura. Bueno, la aprendamos, justo está en la mitad de su libro, y si no tiene el libro, está en la pantalla del Zoom, está compartido. Ayúdeme, como quien veo quién está presente. Ayúdeme, Gabo JR, que no sé quién es. Ayúdeme, Gabo. Sí, buenos días. Yo soy nuevo, yo recién hoy día estoy entrando a clase. Ya, bueno, entonces antes de avanzar, y para los nuevos y para alguien que esté despistado todavía, recuerden que la asistencia de mis clases no son por tomadas uno a uno. De vez en cuando tomo así. ¿Cómo tomo yo asistencia? Reviso lo que está en los participantes. Tomo 3 fotos, una al inicio, una en la mitad y otra al final. Veo quién estaba conectado toda la clase y le tomo. Entonces, revise que su nombre esté correcto en Zoom, ¿sí? En especial de Gabo, por ejemplo, Gabo JR, yo no sé qué apellido sea. Yo ya cambié el nombre, pero no sé qué pasó. Claro, es que si le cambia, por ejemplo, en la hora de lengua, bueno, supongamos que hayan tenido antes lenguaje, ingresa en el siguiente reunión, se cambia automáticamente al que tiene registrado. Entonces, lo correcto sería poner al inicio de cuando inicia sesión. No, perdón, al inicio ya puse, pero no sé qué pasó y ya se quedó así. Es que no digo, regresa a lo que está. Con ese usted tiene registrado el Zoom. Entonces usted tiene que cambiarle cada rato en el propio Zoom. Por ejemplo, ahorita tiene que irse al comando participantes. Ahí aparece más opciones o más aparece y ahí aparece renombrar. Y puede cambiar este momento para esta clase. Usted sale de esta clase, va a otra clase y se cambia automáticamente el nombre. Y tengan presente eso todos. Siempre está con la cuenta con la que se crean. Por ejemplo, a veces crean con la cuenta de su hijo, queda con el nombre de su hijo. ¿Sí? Así que pilas con eso para todos nuevamente. Pero bueno, eso les doy para que Gabo, este rato le voy a dar cambiando yo para que no haya mucha confusión. Gabo, ¿tu apellido? Gabriel Quito es. Gabriel Quito. Sí, okay. Ahorita ya puse yo, pero no sé. No, ya me ganó ya. Sí, es verdad, ya puse. Ok, listo. Yeah. Bueno, eso con todos. Recuerden, así tomo asistencia yo para evitar cualquier inconveniente. Gabriel, ayúdeme a ver si lectura, aprendamos. Está justo en su ahí está, mucho mejor. Ok. Yeah. La disposición de los elementos en el sistema de periódico actual no se produce al azar, sino responde a la llamada ley periódica que se anuncia así. Muchas prioridades físicas y químicas de los elementos varían con regularidad periódica cuando estos se sitúan por orden creciente de su número atómico. La tabla periódica actual consiste en cuadro de doble entrada en el que los elementos están agrupados en 7 periodos, filas y 18 grupos, columnas.
Ya. En cada periodo, No, sí, no, sí, no. en cada periodo aparecen los elementos para los que el último nivel de su configuración electrónica coincide con el número del periodo, situados por orden crecimiento del número atómico. Los periodos están numerados de arriba hacia abajo del 1 al 7. Ya, listo, ahí nomás. Muchas gracias. Ok, de aquí lo más importante que necesitamos saber de la tabla periódica es lo siguiente. La tabla periódica, como decía, de doble entrada. ¿Cuáles son las dobles entradas que tiene la tabla periódica? Lo horizontal, ¿sí? Que son estos. ¿Cómo se llaman esto? Periodos. Y la otra sería las que son así, en forma vertical. ¿Cómo se llaman a estas? Columnas. Pero sobre todo, ¿qué me interesa? Eso sí, por favor, escriban, ténganlo. Bueno, más que escribir, tengan presente. ¿Qué son las columnas horizontales? Ya vimos cuando hicimos la distribución electrónica. Son los niveles, ¿sí? Los niveles. Esteban, dígame. Disculpe, licenciado. No sé si colgó mi Zoom, no sé si tomó lista. Y Esteban, ahora se conectó. ya, Sí. Bueno, ya dice indicación, pero nuevamente. Pero No, muy no, aparte de la materia. Ok, yo en bueno, una que otra clase tomo así uno a uno. Yo lo que hago es cuando veo en Zoom, tomo una foto de los participantes en 3 momentos indistintos, al inicio, al final y en la mitad. Veo quién estuvo siempre en clase y paso la asistencia. ¿Sí? Entonces usted vea, primero, que esté conectado y segundo, que esté su nombre correcto en el Zoom para poder tomar asistencia. Sí, bueno, eso ya Perfecto. les dije y no, o sea, pero no tome lista, no se preocupe de ese sentido. Ya, Okay. muchas gracias. Es horizontal, niveles, del 1 al 7, no hay más niveles. Y las columnas en forma vertical se van a llamar, esto es lo importante, se van a llamar familias. ¿Sí? Eso se conoce en química, familias, y los puedo tomar en el examen. Por ejemplo, la entrada de la tabla periódica en forma vertical se le conoce como A, familias, B, periodos, C, niveles. ¿Cuál es la respuesta? A, familias, ¿sí? Pilas con eso. Familias o columnas también, pero columnas no están usadas, columnas en química, ¿sí? Más es familias. Ok, eso entonces lo fundamental de lo que se explicó en el primer párrafo. Vamos al siguiente párrafo, al siguiente tema. Ok, doy lectura yo hasta el 4.1. En cada grupo aparecen los elementos que representan el mismo número de electrones en el último nivel ocupado. Así, por ejemplo, los elementos del grupo 15 contienen 5 electrones en su capa más externa. Los grupos están numerados del 1 al 18 de izquierda a derecha. Eso vamos a ver ya después cuando veamos lo que se conoce como electrón de valencia. Sí, ya son 2 o 3 temas después, vemos eso, electrón de valencia. Ahora el momento no me interesa, solo me interesa que sepan que es vertical, familias, horizontal, niveles o periodos. Ok, pilas, bueno, niveles o periodos, columnas o familias. Ok, 4.1, las propiedades químicas y físicas de los elementos. Ayúdenme con la lectura. Ok, como quien también voy preguntando. A ver, Erika Villa, ayúdeme. Erika, ¿está ahí? Sí, Lice, yo le ayudo. Bueno, Erika, antes que nada, ¿ya tiene el módulo usted o no todavía? Sí, sí tengo. Es genial, ayúdeme en el módulo entonces. O bueno, en el libro, en la pantalla. Ya. Los grupos de elementos en la tabla periódica presentan propiedades químicas y físicas similares porque tienen la misma estructura en su último orbital, es decir, poseen un número similar de electrones de valencia, electrones de átomo en su último orbital. En la tabla periódica podemos ubicar los elementos de acuerdo con su tipo: metales, metales de transición, no metales, metaloides y gases nobles. Y sus propiedades químicas y físicas son acordes a su estructura atómica. Ya, hasta ahí nomás, gracias, Erika. Ya. Bueno, lo principal de este tema y bueno, de este párrafo que veo que está bonito y sería bueno que resalten es esta parte que dice electrones de valencia, ¿sí? Electrones de un átomo en su último orbital.
¿sí? Eso es lo más importante. Ya vamos a ver, no digo, con más detenimiento en futuros temas, y lo más importante. Ok, aclaración de este tema. Este tema es más teórico que práctico. En el anterior que hicimos era, yo les daba un elemento y ustedes hacían una operación y sacaban la distribución electrónica. En este caso va a ser solo memorizarse ciertas cosas. Lo que sí les voy a aconsejar es, por ejemplo, de estos 4 o 5 conjuntos que tenemos aquí, el más importante va a ser los gases nobles. Sí, pero ya vamos a llegar a eso. Ok, ayúdeme, Raquel Rivera, metales y no metales, usted. Raquel. Raquel creo que ya se ha ido, ¿no? Perdón, licenciado, aquí estoy. Ok, Raquel, ayúdeme. Metales y no metales. Metales y no metales, ya. Metales, propiedades químicas, reaccionan y ceden electrones fácilmente debido a la configuración electrónica de su último orbital. O electrones de valencia o propiedades físicas, presentan brillo metálico, consistencia dura, son maleables, tienen buena conductividad. No metales, propiedades químicas, no ceden electrones, por lo que siempre los ganan o atraen. Poseen moléculas formadas por 2 o más átomos que tienen 4, 5, 6 y 7 electrones de valencia. Propiedades físicas de brillo, tienen mala conductividad y no son maleables. Ya, gracias. Ok, de los no metales y metales, no nos vamos a enfocar mucho, como decía, porque vamos a necesitar más en segundo año de bachillerato. Los metales, ya para formulación. Bueno, no, segundo quimestre, no, perdón, segundo. Y ya veremos a su tiempo. Lo que quiero enfocarme es en metaloides, gases nobles y metales de transición. Ayúdeme con esto. Esteban Morales, ayúdeme. Metaloides, gases nobles y metales de transición. Ya, metaloides tienen una característica intermedias entre los metales y los no metales. Se encuentran en la familia de grupo. ¿Me puede ayudar, licenciado? No he visto. Grupo 4. A. 4A, como el carbono. Gases nobles son gases inertes que se encuentran en la atmósfera de la Tierra. Son estables químicamente por tener 8 electrones en su último nivel, a excepción de helio, por lo que no reaccionan con otros elementos. ¿Ya? ¿Metales de transición? Metales de transición tienen sus orbitales llenos o semillenos. Son estables sin necesidad de reaccionar con otros elementos. Son metales con altos puntos de fusión. Ya, muchas gracias. Ok, entonces, ¿qué es lo que más necesito que se memoricen o que sepan nuevamente de este tema? Es esto, lo que decía, gases nobles, ¿sí? Y lo más importante, siempre que usted escuche un gas noble y va a escuchar en la formulación de compuestos químicos, es que siempre van a tener 8 electrones en su último nivel, ¿sí? Entonces yo siempre que les diga la propiedad fundamental de gases nobles, tiene 8 electrones en su último nivel, ¿sí? Pilas entonces con eso, por favor. 8 electrones en su último nivel. ¿Cómo reconocemos también a los gases nobles? Como última indicación. En la tabla periódica, los gases nobles siempre están en la última columna, ¿sí? Es decir, al final de la tabla periódica. Muchos están hasta señalados. Dicen, vean, aquí dice gases nobles, ¿sí? Entonces, pilas con eso. Yo les pregunto, enumere los gases nobles. ¿Cuáles son los gases nobles? Helio, neón, argón, criptón, xenón y radión. Bueno, el último no es tan... O sea, sí es un gas noble, pero no es tan común en la Tierra. Por eso es que no se le toma mucho en consideración o no es muy útil para compuestos químicos, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuáles son los que van a tener que memorizarse? Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿sí? Esos son los gases nobles.
Verán, pilas, estoy diciendo. ¿Cuál es la propiedad? A ver, solo para ver si me han entendido rápidamente. A ver, Mateo Takuri. Dígame. ¿Cuántos átomos tiene, electrones tienen en su último nivel los gases nobles? ¿8 o 7? 7. 7, seguro. Última palabra. 8, profe. 8. Verán que les estoy diciendo que es lo más importante y no me prestan atención. Ya he revisado, no mata gente, así que pilas. 8 electrones en su último nivel. Gases nobles. Pilas. Porque, y verán, a ver, me de acuerdo en los siguientes temas. ¿Sí? Gases nobles, 8 electrones en su última capa. Ok. Vamos a... Eso sería toda la clase del día de hoy. No va a haber, como les digo, ejercicios porque esta clase es netamente teórica. Lo que vamos a hacer es resolver ya un poco más o menos las preguntas de su módulo. Entonces aquí vamos a tener o vamos a dar ventaja a los que ya han comprado el módulo, ¿sí? Entonces revisa, el deber va a ser resolver todas las actividades desde la 1 hasta la actividad 3, ¿sí? De la página 21. Entonces los que ya tienen el libro, díganme, ¿qué pregunta quieren que resuelva o que les ayude a resolver? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Cuál es el deber, listen? La página 20 y 21 de su módulo hay actividades, ¿sí? La 1, la 2 y la 3. ¿Sí? Ok, entonces yo les voy a ayudar. Página 20, 20, 21. 20, 21, actividad del 1 al 3. ¿Cuál desean resolver este momento? Que todavía tenemos chance para que vayan con menos tareas de casa. Nada, ¿está todo bien entonces? Pasamos entonces a... Creo que la 1. Ok, la 1. La 1 está fácil. ¿Qué es la tabla periódica? Está fácil. La 2. La 2, seguro. La 2, dicen la 2. Ojo que... A ver, la 1, 2... Hay dos, ¿no? Mira, aquí pues, hay una y aquí hay dos. Así, el libro está mal. Y la 1 está más larga que la otra. Listo. Para los que todavía no tienen el libro, porque hay esa confusión de sus compañeros, porque el libro tiene... Igualmente yo ni sé cuál dos ejercicio serán porque no tengo el libro, pero ¿Qué? bueno, haga la 2, listen, haga la 2. Pero eso iba a decir, la 2, hay dos. ¿Cuál hago? ¿La primera o la segunda? Entonces las dos. La primera 2. Ya, la primera 2. La primera 2. Ok. Observe este esquema de la tabla periódica donde se encuentran resaltados los elementos de acuerdo con su tipo, ¿sí? Y en la primera gráfica que tienen no hay que hacer nada, solo ver. Entonces vamos al literal A. Observe que el número de columnas, grupos, está directamente relacionado con el número de electrones que caben en cada subnivel y complete la tabla. Ok, lo que está con negro, bueno, para mí está con negro, entonces debe estar ya en su libro, debe estar en la primera columna horizontal, dice tipos, número de columnas, orbital del electrón, diferenciador y capacidad de subnivel. Ok, metales, número de columnas 2, tipo de diferenciador S, subnivel S. Recuerden que los diferenciadores o subniveles son S, P, D y F, vimos en la anterior clase. Ok, siguiente, capacidad de subnivel. Ya si yo tengo cuánto vale S, yo ya sé si es S, P, D o F, ya sé cuántos caben, ¿sí? Entonces, vamos con esos datos. Metales, la primera es 2, el diferenciador es S y en el S le caben 2 electrones. Permítame solo para ir anotando aquí como que me olvido. Pilas, esto deben, hasta para comodidad, deben tener su libro. Recuerden, en su libro simplemente cogen un lápiz, un esfero. Yo les aconsejo que sea con esfero, siempre y cuando estén seguros. Sí, van llenando. En cambio, los que todavía no tienen el libro tienen que estar haciendo a mano la tabla. Ok, entonces aquí va metales. Ok, entonces esa es la primera. En metales, el primero es 2, número de columnas. Orbital del electrón, S, y lo que le cabe son 2 electrones. ¿Ya? Eso, bueno, me imagino, ya deben tener. No metales, semimetales y gases nobles, número de columnas. Eso viene en el libro, profe. Eso viene en el libro. Ah, ya. En el libro, si se dan cuenta, lo que tienen que llenar, esto ya viene en el libro. Así me ayudan los compañeros. ¿Sí o no? Ahí vienen ya las 2 en blanco. ¿Sí o no? Sí. Ok. Sí, entonces, es la P. Ajá, es la P
en el orbital y en la capacidad es 6 Sí. electrones. Justamente eso le iba a preguntar, Liz. Un ejemplo, verá, aquí está en minúsculas, está escrito en mayúsculas. ¿Eso no tiene nada que ver o sí? No, no pasa nada. Allá, listo. Ajá. Metales. ¿Qué digo? La P, la mía es mayúscula. A ver, Alejandro, me decía de la P. ¿La P mío es mayúscula o es minúscula? No, en el libro está minúscula. Ya, y la mía está mayúscula. Claro. No, la mía es minúscula también, solo que la letra es patoja. Yo hago medio grande porque a veces la cámara no enfoca, pero no, sí, los subniveles, pero muy buena pregunta, Alejandro. Los niveles siempre son minúsculas, en minúsculas. Sí, esta P es minúscula. Yo solamente hago medio grande para que se vea en la pantalla. No, pero muy buena pregunta. Genial, genial. Es una muy buena observación. Y ya me perdí pero no está bien. Dígame. O sea que si la P mayúscula, cualquier letra de la tabla periódica tiene algún tipo de influencia, o sea, cambia el valor o algo. Claro, por ejemplo, si usted pone P minúscula, y buena pregunta aquí no sé, ayúdeme, ¿qué se ve? Como estoy con la computadora con varias pantallas. ¿Está viéndose la cuaderno un cuaderno? El libro. Ya, si se ve el cuaderno, fíjense, recuerden, en química tenemos 4 subniveles con el que hacemos la distribución electrónica. Voy a tratar de hacerlo más pequeño. S, P, D y F. ¿Sí? Entonces, en química yo no puedo escribir P pequeña para representar el fósforo. Porque si yo pongo con P pequeña, estoy indicando que es un subnivel de los átomos. ¿Cómo yo represento el fósforo? Con la P mayúscula, ¿sí? Por eso es que, y por eso le decía a Alejandro, muy buena pregunta, por eso es que la P tiene que ser minúscula, la del subnivel que estamos viendo en esta columna del deber es minúscula. Ajá, en cambio la P mayúscula significa, ¿en qué? En química, significa el fósforo, ¿sí? Entonces por eso también usted no puede, los elementos, como les decía al inicio, no puede escribir Na así el sodio y escribir así. Na mayúscula, porque en cambio ya está uniendo 2 elementos, ¿sí? Entonces pilas, así es el sodio, la primera con mayúscula y la segunda con minúscula. Aquí en química hay que ser minuciosos, cuidadosos con las formas en las que se escribe, ¿sí? Porque vean, solo por uno minúscula y otra mayúscula, se cambia el sentido de lo que está queriendo explicar en el libro, o bueno, en el deber en este caso. Sí, pero muy buena pregunta. Ok, entonces como conclusión, esta P que les estoy poniendo aquí en el cuaderno es minúscula, ¿ya? Metales de transición. Vamos aquí, metales D nomás para no demorar mucho. ¿Ya? Ok, número de columnas. Si yo cuento en ese cuadrito de arriba, tengo 10, ¿sí? ¿Cuál es el orbital del diferenciador? En todas estas, si yo hago la distribución electrónica, todas van a terminar en este subnivel, en el D. ¿Cuántos van a tener al final? 10 electrones. Listo. Vamos ahora con el último. El último son metales de transición interna. Bueno, pongámoslo así. ¿Cuántos números de columnas? Si yo cuento nuevamente, voy a tener 14. Si yo hago de cualquiera de esos metales, me fijo, me voy a dar cuenta que siempre esos metales van a terminar en F. Siempre en F. ¿Y cuántos van a tener al último nivel? 14 electrones. Listo, eso es entonces la tabla llena del literal A. Eso es todo, no hay nada más que hacer de ese literal. Ok. Vamos con la pregunta B. Pregunta B me dice... Ok. Ahorita solo se cerró el libro. Para... Ok, literal B. ¿Quién me da lectura hasta que encuentres? Se me cerró el libro. Dice, escriba los grupos de estos tipos de elementos. Ya. Melcales, alcalinos y alcalinoterrios. Grupo 1 y 2. O familia 1A o 2A. Pueden escribir en el módulo de esta forma. Ya les comparto. Ok. Grupo 1 o grupo 2. Si ustedes en química escriben como grupos, tienen que escribir así. Grupo 1 y grupo 2 en números, pero si escribe como familias, que también es una respuesta correcta, tiene que escribir 1A en números romanos o 2A.
¿Sí? Esa es la respuesta. Cualquiera de los dos. O pueden escribir los dos para que vean. Esto es, no digo, en forma de grupos y esto en forma de familias. Ya vamos a ver después con más tiempo, pero las familias en química se representan con números romanos y con una letra mayúscula. ¿Sí? Y además en la tabla periódica están en la parte superior, si se dan cuenta. ¿Sí? Ahí están números romanos. Significa el nombre de la familia. Ok, ya vamos a ver, no digo, después con más detenimiento eso. Gases nobles, grupo 18 o familia 8A. Sí, esa es la respuesta. ¿Sí? Pilas. Grupo 18 o familia 8A. Aquí está, entonces sería la respuesta. Grupo 18 o familia 8A. Estos son los números romanos. La B acompañado V, pero para los que son más técnicos en el lenguaje. Y 3 rayitas. Ok. Metales de transición. Estos sí son bastantísimos, así que vamos anotando. Voy a ir anotando también. Son los grupos. Aquí tengo la pantalla. Listo. Ok. Son los grupos 3. Pilas. Grupos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Todos esos son metales de transición. Y la peculiaridad es de que todos, y sí voy a escribir porque es importante, también saben tomar a veces en exámenes, es que todo metal de transición en la forma de familias se escribe con la letra B al lado. Entonces sería 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, bueno, no, perdón, 1B y 2B. Aquí no es el 9 y el 10, simplemente repite el 1 y el 2. Estos son en forma de grupos y en forma de familias, pero pilas, todo metal aquí como conclusión, todo metal de transición en la tabla periódica se representa con la B. En cambio, las otras familias se representan con la A. ¿Sí? Pilas, entonces. Y por último, literal C. Escriba los periodos de metales de transición interna. Los de transición interna, en cambio, no grupos, periodos. Aquí las respuestas son periodo 6 y 7. Nada más. Esa es la respuesta del último. Los metales de transición interna son periodos 6 y 7. Ok, entonces para el día de su casa, bueno, no, y además hay chance, 6 minutos, todavía me alcanzo uno más. Hagamos el 3. A ver, déjame ver cuál es el 3. El 3 dice, investigue las principales características o propiedades de los diferentes tipos de elementos, metales, aunque tienen arriba, pero bueno, ya. Propiedades físicas de los metales. Escribimos aquí. Me avisan si estoy compartiendo la pantalla. ¿Estoy compartiendo la pantalla? ¿O no? No creo. No. Ok, aquí vamos entonces. Propiedades físicas de los metales. Presentan un brillo metálico. Brilloso, eso estaba en la teoría. Entonces pongamos. Presentan un brillo metálico. ¿Qué más decía en el libro? Consistencia dura. ¿Qué más decía el libro? Son maleables. Eso, muy bien. Y por último, tienen buena conductividad. Eso es todo en las propiedades físicas. En las propiedades químicas tenemos lo siguiente. Las químicas son, bueno, aquí pongo simplemente punto y coma. Reaccionan fácilmente. Reaccionan fácilmente, y lo más importante es que ceden electrones. No digo eso, vamos a ver en el, justo es el siguiente tema de la siguiente clase, bueno, de la siguiente semana, porque mañana vemos otro tema con los de intensivo. Ok, no metales carecen de brillo. Primera propiedad física, carecen de brillo y tienen mala conductividad. Y por último, no son maleables. Propiedades químicas reaccionan entre sí
con los metales. Ok, reaccionan entre sí con los metales y estos en cambio atraen electrones. ¿Sí? Una cosa es ceder, es decir, dar, otra cosa es atraer, recibir electrones. Bueno, se escribe mal por la pura de electrones. Ok, y por último, ¿sí me alcanza el tiempo? Sí, 3 minutos todavía. No. Ok, metales de transición son estables. ¿Ya? Esa es la única propiedad que tienen. Son estables sin necesidad, ¿ya? Sin necesidad de reaccionar. ¿Esa cuál es, Liz? La metales de transición. Son estables sin necesidad de reaccionar con otro elemento. ¿Sí? Esa es una propiedad y la otra que necesitamos es, son metales con altos puntos de fusión. Eso Ya lo no se ve. Eso es en metales de transición, después de no metales. Metales de transición, solo hay dos propiedades. Son estables sin necesidad de reaccionar con otro elemento y son metales con altos puntos de fusión. Son las dos principales características que tienen los metales. A ver, Metaloides. Licen, deje ver bien su cuaderno. Póngalo así recto. ¿Sí? Que ya no se ve la pantalla. Ok, déjame ver, está. Ok, allá. Son estables sin necesidad de reaccionar con otro elemento y son metales con altos puntos de fusión. Listo. Y vamos con los metaloides para terminar todo este cuadro, no se vayan con gas. Los metaloides solo tienen una propiedad, ¿sí? Tienen características intermedias, ¿ya? Entre los metales y los no metales. Por eso se llama metales de transición, pero bueno, eso vamos a ver, no digo cómo. Entre metales y los no metales. Es lo único de los metaloides. Obviamente hay más propiedades, pero esa es la más importante. Y los gases nobles, ¿sí? Igual los gases nobles, igual una sola propiedad, lo que necesitamos más importante, son gases inertes. ¿Ya? Primera, que se encuentran en la atmósfera lleva tilde, de la Tierra. Y bueno, para finalizar y que no quede completo, son estables químicamente. En química, cuando yo escribo esto, químicamente, estables químicamente, significa que tienen 8 electrones en su último nivel. Pilas, ¿verdad? Eso van a escuchar muchas veces en química, van a escuchar un elemento es estable o inestable, significa que tiene 8 electrones en su última capa. Se nos va a acabar el tiempo, entonces lo que vamos a hacer en este momento es simplemente preguntas antes de que se acabe el tiempo. No, no hay preguntas. Licen 8 electrones en su última, ¿qué? Último nivel, última capa también llama. Último nivel, última capa. Ok, entonces solo como última indicación para que sigan resolviendo, el deber sería acabar las que faltan y además, por favor, solo una pregunta de la evaluación sumativa es las siguientes páginas que me ayuden con la 4, ¿sí? Con la figuración. Observe, analice las estructuras y seleccione la confirmación, la afirmación correcta, ¿sí? Esa es la 4, como quien practican la configuración electrónica. Nada más. ¿Ya? Entonces igual les voy a mandar eso en el PDF del grupo entre hoy o mañana para que revisen, ¿sí? Entonces nos veríamos la siguiente, perdón, con algunos el día de mañana y con los demás en la siguiente semana. Un buen fin de semana. Espero que